La artista solista con más números 1 en la historia de Estados Unidos llegó al escenario de un estadio lleno 3 semanas después de perder a su madre y a su hermana el mismo día. No lo dijo como titular. No lo convirtió en espectáculo. Escribió 4 palabras en Instagram y se fue a cantar frente a 100,000 personas. Esas 4 palabras lo dicen todo sobre quién es esta mujer, y por qué lo que estás a punto de escuchar no se parece a nada que hayas leído sobre ella. Este video es para quienes alguna vez sintieron que la versión oficial de Mariah Carey no encajaba del todo. Para quienes vieron el clip de MTV del 2001 y se preguntaron si lo que el mundo llamó locura era en realidad otra cosa. Y para quienes entienden que detrás de cada récord discográfico hay una historia que la industria preferiría que nunca se contara. Si eres de los que no aceptan narrativas masticadas, quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué la mujer más exitosa de la música estadounidense fue también, durante décadas, la persona más completamente sola de toda esta historia. Investigamos esto a fondo. Revisamos sus memorias, declaraciones archivadas, entrevistas que se dieron por olvidadas y registros de eventos que muchos prefieren no recordar. Y lo que encontramos no es la historia de una diva. Es algo mucho más difícil de digerir. Es la historia de una niña que nunca fue protegida por nadie y que tuvo que construirle al mundo entero la banda sonora de la Navidad desde dentro de una jaula. Comencemos donde pocas personas se atreven a comenzar. Hay un tipo particular de silencio que aprende a habitar una niña que creció en una casa donde los gritos eran el idioma principal. No es el silencio de la paz. Es el silencio de la vigilancia constante, ese estado de alerta que el cuerpo aprende antes de que la mente tenga palabras para describirlo. Mariah Carey dice que desde que era bebé podía detectar cuando el ambiente estaba por estallar. No como algo aprendido, sino como un instinto, como un animal que siente la presión del aire cambiar antes de que caiga el rayo. Long Island, años 60. Un hombre de ascendencia venezolana y una mujer irlandesa con entrenamiento operístico intentando construir una familia en un mundo que no quería que existiera. La familia de Patricia, la madre, la rechazó por su elección. Los vecinos no se quedaron callados, incendiaron el auto de la familia, envenenaron al perro. Un policía que visitó la casa cuando Mariah era pequeña miró a esa niña de piel ambigua y pelo rizado y le dijo a Patricia algo que jamás olvidaría. Si esta niña sobrevive, será un milagro. Las paredes de esa casa tenían marcas de puños. El divorcio llegó cuando Mariah tenía 3 años. Los 3 hijos fueron distribuidos como objetos en una mudanza. La hermana mayor con el padre, el hermano Yendi viniendo, Mariah con su madre. En el colegio, los niños blancos la llamaban de una forma. Los niños negros la veían demasiado clara. No pertenecía a ningún mundo. Un día invitó a una amiga a su casa. Cuando esa niña vio al padre de Mariah en la sala, se echó a llorar del susto. Y Mariah, con 6 años, vio cómo el miedo de esa niña lastimaba a su propio padre. Vio que su familia era algo que el mundo no aceptaba, y algo dentro de ella se fracturó de una forma que ninguna cantidad de éxito posterior terminaría de reparar. Pero había algo que nadie podía quitarle. Algo que se manifestó tan temprano que asustó a su propia madre. Patricia ensayaba ópera en casa. Un día practicaba y se equivocó en una nota. La niña de 3 años que estaba en la habitación la corrigió. Le cantó la nota exacta. Patricia se quedó sin palabras. Su hija tenía mejor oído que ella, una mujer que había estudiado en una de las instituciones musicales más exigentes del país. Y quizás fue eso, ese talento que emergió tan pronto y tan claramente superior, lo que plantó entre ellas una semilla de tensión que tardó décadas en florecer y que nunca terminó de resolverse del todo. Porque años después, cuando Mariah era adolescente comenzaba a hablar de su sueño de ser cantante, Patricia la miró y le dijo algo que se le clavó como una espina. Solo deberías esperar llegar a ser la mitad de cantante que soy yo. Guarda esa frase, porque va a regresar, y cuando regrese, va a significar algo que ahora mismo no puedes ver. En esa misma casa, en ese mismo periodo, estaba ocurriendo algo que cambiaría a Mariah para siempre. Y lo que vino después con su hermana mayor es la parte de esta historia que más gente desconoce. Allison Carey era 8 años mayor. Se había casado a los 15. Tuvo un hijo antes de cumplir 16. Se fue a vivir a otro continente con un militar. Y cuando regresó, los que la conocían dicen que traía algo roto en los ojos, un vacío que la empujaba hacia lugares oscuros. Nadie preguntó qué le había pasado a esa niña. Nadie investigó qué había visto o vivido antes de irse. La herida no llegó sola. Fue recibida, absorbida y luego transmitida. Pero eso es algo a lo que vamos a regresar, porque la historia de Allison es más complicada de lo que parece y merece ser entendida, no solo condenada. Lo que Allison hizo cuando regresó es lo siguiente:
Le puso atención a su hermana pequeña. Para una niña que se sentía invisible en su propia casa, eso era oxígeno. Allison la llevaba a Manhattan, le compraba cosas, la trataba como a alguien especial. Era la hermana mayor que Meraye siempre quiso. Y Meraye se aferró a esa atención con la desesperación silenciosa de alguien que lleva años sin que nadie la vea de verdad. Lo que Meraye no sabía es que el lugar donde Allison vivía con su pareja no era lo que parecía. Las crónicas que la propia Meraye escribió décadas después sugieren que esa atención tenía un propósito que ninguna niña de 12 años debería haber tenido que descifrar. Hubo una pastilla. Hubo una noche en la que Meraye cayó en una oscuridad de la que no podía salir, atrapada en su propio cuerpo sin poder moverse ni gritar. Tenía 12 años. Pesaba 35 kilos. Hubo quemaduras. Meraye escribió que Allison le dejó cicatrices que no eran solo físicas. Que lo que le quemó no fue solo la piel, sino algo más profundo. La posibilidad de creer que las personas que comparten tu sangre van a protegerte. Y luego vino una noche que Meraye describe con una claridad devastadora en sus memorias. Una noche en la que llegó a un lugar lleno de hombres adultos, con alguien que portaba un arma visible apoyada sobre el muslo del asiento del conductor, colocada exactamente donde una niña la pudiera ver. Los hombres la miraron. Hicieron comentarios que ella no entendió en el momento, pero que su cuerpo registró como peligro inmediato. Las crónicas sugieren que la intención esa noche no era protegerla. Alguien en ese lugar entendió lo que estaba pasando y Meraye pudo salir. Pero lo que vivió en esa habitación no salió nunca de su cuerpo. Lo escribió ella misma. Algo dentro de mí se detuvo con todo ese trauma. Por eso digo siempre que soy eternamente una niña de 12 años. Eternamente una niña de 12 años. Memoriza esa frase. Porque cada vez que aparezca en esta historia va a tener un significado diferente. Y al final, va a significar algo que ahora mismo no puedes imaginar. Lo que salvó a Meraye de esa casa fue lo único que nadie podía quitarle: la voz. A los 13 años ya escribía canciones. A los 16 grabó su primera maqueta. Terminó el colegio, agarró una maleta y se mudó a Manhattan con un colchón inflable y un sueño que para cualquier observador exterior parecía imposible. Trabajaba de día como mesera, cantaba de noche en estudios donde la contrataban para coros de fondo. Dormía en el suelo de apartamentos prestados, compartía espacio diminuto con otras chicas, comía lo que podía. Pero seguía escribiendo. Siempre seguía escribiendo. Todo cambió una noche de diciembre de 1988. Meraye tenía 19 años. Fue a una fiesta de la industria con una amiga que llevaba en su bolso algo muy específico, una cinta de demostración con canciones de Meraye. Cuando el hombre más poderoso de la música en ese momento se dirigía hacia la salida, la amiga le puso esa cinta en la mano casi por impulso. El hombre se subió a su limusina, puso la cinta y antes de que terminara la primera canción le dijo a su conductor que diera la vuelta. Quería encontrar a la dueña de esa voz. Pero Meraye ya se había ido. Le tomó 2 semanas localizarla. Tommy Mottola le ofreció un contrato con Columbia Records, el sello más importante de la industria. Le ofreció atención, protección, un futuro. Todo lo que Meraye no había tenido jamás. Para una chica de 19 años que dormía en colchones inflables y que desde los 12 años había aprendido que el afecto siempre venía con un precio, Tommy Mottola parecía la respuesta a todas sus oraciones. Lo que Meraye no podía saber entonces es que había ciertos tipos de jaulas que se parecen mucho a un castillo desde afuera. El primer disco salió en junio de 1990. Los 4 primeros sencillos llegaron al número 1. 4 de 4. Ningún artista en la historia había logrado eso en su debut. Meraye tenía 21 años y estaba en la cima del mundo. Y Mottola estaba a su lado. Siempre a su lado. Demasiado cerca. En 1993 se casaron. La ceremonia fue en la iglesia de St. Thomas en la Quinta Avenida de Manhattan. Todo perfecto por fuera. Pero Meraye lo escribiría después con una precisión que no dejaba margen a interpretación. Había contribuido económicamente a construir su propia prisión. Ahora llegamos a la primera de 4 revelaciones que la mayoría de los fans de Meraye no conoce. Y empieza con algo que ocurrió dentro de esas paredes que nadie descubrió hasta años después. La mansión estaba en el condado de Westchester, Nueva York. Más de 50 acres, estudio de grabación propio, jardines. Meraye dice que cuando la vio en los planos pensó que iba a vivir en un castillo. Lo que encontró fue otra cosa. Cámaras de seguridad en casi todas las habitaciones, guardias armados que no respondían ante ella sino ante él. Meraye no podía salir de la propiedad sin permiso explícito. No podía elegir su ropa, no podía seleccionar a sus amigos, no podía hacer una llamada sin que alguien escuchara.
Ella le puso nombre a esa mansión. La llamaba Sing Sing, como la prisión de máxima seguridad del estado de Nueva York, y no lo decía como metáfora. Un día, Meraye y su amiga decidieron salir sin avisar. No iban a ningún evento de la industria. Querían comprar hamburguesas. Lo que siguió fue una operación de búsqueda armada recorriendo las carreteras del condado. Cuando las encontraron, su amiga la miró y le dijo algo que se le quedó grabado. Vendes millones de discos, vives en un palacio, tienes todo. Pero si no puedes ir a comprar una hamburguesa cuando te da la gana, no tienes nada. Tienes que salir de ahí. Pero salir no era simple. Meraye solo tenía un lugar sin cámaras en toda esa mansión. El closet de zapatos. Ahí se escondía para hablar por teléfono. Ahí lloraba sin ser observada. Y cargaba su bolso a todas partes dentro de la casa. Se encontraba una oportunidad de escapar. Quería estar lista. Y mientras tanto, Mottola controlaba también su identidad artística. Quería que Meraye fuera una cantante de baladas pop. Nada de hip hop, nada de R&B, nada que sonara auténticamente negro. Quería una versión limpia y de vestidos largos. Pero Meraye había crecido escuchando a Stevie Wonder, a Aretha Franklin, a los Jackson 5. Llevaba el R&B en la sangre y Mottola quería estirparlo. Pero aquí viene algo que el mundo no supo hasta años después. La Meraye que el público conocía en los 90 no era Meraye. Era la versión que Mottola permitía que existiera. Mientras grababa uno de sus álbumes más exitosos de esa época, Meraye se encerraba en el estudio después de las sesiones oficiales y grababa algo completamente diferente. Canciones de rock alternativo, llenas de rabia y oscuridad. Se tiñó el cabello de negro. Creó un alter ego y grabó un álbum completo bajo un nombre falso. El título de ese álbum traducido significa La hija fea de alguien. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo se sentía esa mujer dentro de ese matrimonio, ninguna otra cosa lo hará. Ahora viene la segunda revelación. Y para entenderla necesitas conocer a un hombre que tenía una fotografía de Meraye pegada en su casillero antes de conocerla. Derek Jeter era el shortstop estrella de los Yankees de Nueva York. Número 2 en la camiseta. Desde que era novato, cargaba una fotografía de Meraye dentro de su casillero. Un compañero recuerda verlo cantando canciones de ella antes de los entrenamientos. Un día Jeter lo miró y le dijo, «Algún día me voy a casar con ella». Nadie se lo tomó en serio. Se conocieron en una cena en 1997. Meraye todavía estaba casada. Conectaron por algo inesperado. Los dos habían crecido con padres de razas distintas. Los dos sabían exactamente lo que era no encajar en ninguno de los dos mundos que reclamaban pertenecerte. Y comenzaron a comunicarse en secreto. Lo que siguió fue una operación de evasión cuidadosa. Para cada encuentro, Meraye necesitaba escapar de Sing Sing sin que Mottola se enterara. Su asistente hacía de señuelo mientras Meraye se escabullía por otra salida. Se encontraban en calles tranquilas de Manhattan de noche. Una de esas noches terminaron en la azotea del apartamento de Derek. Llovía. El agua comenzó a caer sobre el cabello de Meraye y el cabello se rizó. Y ahí, bajo la lluvia, Meraye dice que entendió por primera vez en años que podía existir fuera de la vigilancia de Mottola. Que había un mundo donde ella no era propiedad de nadie. Escribió una canción sobre esa noche. Se llama The Roof. Si la escuchas, puedes sentir la lluvia. Puedes sentir el miedo mezclado con algo que se parece al alivio de respirar después de mucho tiempo sin poder hacerlo. Y escribió otra sobre un viaje secreto que hicieron juntos a Puerto Rico, arriesgando consecuencias que ninguno podía predecir. Vaya Al. No era una metáfora. Meraye lo sabía y fue de todas formas, porque Derek le había enseñado algo que Mottola llevaba años intentando borrarle. Que merecía ser libre. Cuando Mottola descubrió lo que estaba ocurriendo, la situación dentro de Sing Sing se volvió insostenible. La vigilancia se intensificó. Las preguntas se convirtieron en interrogatorios. Y entonces ocurrió el momento del cuchillo. Las crónicas lo describen así. Durante una cena con ejecutivos en la cocina de la mansión, con al menos 2 hombres presentes como testigos, Mottola tomó un cuchillo de la mesa. Lo presionó, con la parte plana, contra la mejilla de Meraye. Cada músculo de su cara se tensó. Sus pulmones se congelaron. Él deslizó el cuchillo lentamente, desde la mejilla hasta el cuello. Los 2 hombres presentes no hicieron nada. No dijeron una palabra. Meraye escribió que la humillación fue peor que el miedo. Y que esa fue la última función que Mottola daría con ella como audiencia cautiva. La separación llegó en diciembre de 1996. El divorcio se finalizó en 1998. Vendieron Sing Sing.
Un año después, según los registros, esa mansión se incendió y quedó destruida. Como si hasta la estructura física supiera que lo que había ocurrido dentro de esas paredes no merecía seguir en pie. Meraye firmó con Virgin Records por $100 millones. El contrato más grande en la historia de la música hasta ese momento. Parecía que había ganado, que había escapado, que todo iba a estar bien. Pero hay algo que nadie te avisa cuando por fin te liberas de algo que te estaba aplastando. Escapar no es lo mismo que sanar. Y el verano de 2001 lo demostró de la peor manera posible. Para comprender lo que pasó ese verano, necesitas entender lo que Meraye cargaba y que nunca nadie le había ayudado a procesar. 30 años de daño acumulado sin tratamiento. Nunca había trabajado con un profesional de salud mental. Nunca nadie le había puesto nombre a lo que llevaba dentro. Y ahora, por primera vez en su vida adulta, no tenía nadie que la controlara, pero tampoco tenía una red de contención real. Estaba preparando Glitter, una película semi-autobiográfica junto con su banda sonora. Su equipo trabajaba para la discográfica, no para ella. Le impusieron un director. Le impusieron canciones que no quería incluir. Y cada vez que intentaba tomar el control del proyecto, alguien le recordaba los 100 millones, como si el dinero hubiera comprado no solo su trabajo, sino su obligación de callarse. Al mismo tiempo, las señales que llegaban desde la industria sugerían que alguien con influencia estaba trabajando activamente contra el éxito del proyecto. Ella lo escribe en sus memorias sin nombrar directamente a nadie. Pero la implicación es clara. El hombre más poderoso de la industria musical no tenía ninguna intención de dejar que su exesposa triunfara lejos de él. Si Glitter fracasaba, sería la prueba definitiva de que Meraye sin Motola no era nada. Y Meraye no dormía. Literalmente. Llevaba semanas durmiendo 1 hora al día, a veces menos. Pensaba que era presión. Pensaba que era insomnio creativo. No lo era. Era el inicio de un episodio maníaco no diagnosticado. Su cuerpo enviaba señales que nadie a su alrededor supo leer, o que nadie quiso leer, porque una Meraye despierta era una Meraye que producía, y producir era lo único que a esas personas les importaba. El 19 de julio de 2001, sin previo aviso, Meraye apareció en el programa de televisión más popular entre adolescentes del momento. Empujaba un carrito de helados. Comenzó a hablar sin hilo conductor claro. Repartió helado al público. Y en un momento que quedó grabado como símbolo de algo que el mundo entendió completamente al revés, dijo con la voz cansada y los ojos perdidos: «Solo quiero un día libre. Un día en que pueda ir a nadar, ver arcoíris y comer helado». El presentador miró a la cámara y dijo que Meraye había perdido la cabeza. El mundo se rió. Cada canal, cada periódico, cada programa de comedia se dedicó a convertir el peor momento de esa mujer en entretenimiento de bajo costo. Pero nadie se detuvo a pensar en lo que ella estaba diciendo. Solo quería un día libre. Solo quería nadar. Solo quería un helado. Las peticiones más elementales del mundo. Las cosas que pide a alguien que lleva toda la vida sin poder elegir absolutamente nada sobre su propia existencia. 6 días después, Meraye fue hospitalizada. Fue su propia madre, Patricia, quien realizó la llamada para que se la llevaran. Meraye escribió que esa noche no tuvo un colapso. La derrumbaron las mismas personas que deberían haberla sostenido. El administrador del centro que la recibió le dijo que parecía necesitar una dosis de humildad. Una mujer que había vendido más de 200 millones de discos recibió como diagnóstico informal: humildad. Y entonces el destino añadió una ironía que nadie podía haber previsto. La banda sonora de Glitter se lanzó el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de la tragedia de las Torres Gemelas. Nadie compró un disco ese día. Glitter fue un fracaso monumental. Y el mundo culpó a Meraye. Lo que casi nadie supo es que ese verano le diagnosticaron trastorno bipolar tipo 2. Y cuando el médico le dijo esas palabras, Meraye no escuchó un diagnóstico. Escuchó una sentencia. Porque en su mente, admitir eso significaba que le quitarían todo. Que ninguna discográfica volvería a firmarla. Que si algún día tenía hijos, un juez podría quitárselos. No habló de ese diagnóstico durante 17 años. 17. Y en ese silencio vivió episodios de manía que explicaba como inspiración, depresiones que la dejaban sin energía para levantarse. Todo el tiempo sonriendo en alfombras rojas, dando entrevistas, siendo Meraye Carey para todos, mientras por dentro cargaba algo que nadie sabía nombrar porque ella no se lo había permitido a nadie. 4 años después de que la industria la enterrara, Meraye lanzó un álbum. Se llamaba The Emancipation of Mimi. Mimi era su apodo privado. Y el título no era accidental. Emancipación. Liberación. Como alguien que sale,
finalmente, de Sin Sin. ¿Recuerdas la frase de su madre? Solo deberías esperar llegar a ser la mitad de cantante que soy yo. Escucha entonces lo que hizo esa niña. We Belong Together llegó al número 1 y se mantuvo ahí durante 14 semanas. 14 semanas consecutivas en la cima. Fue la canción más exitosa de toda la década de los 2000. De una década completa. La mujer que 4 años antes repartía helados en televisión con la mirada perdida acababa de grabar la canción de los 10 años. El álbum vendió más de 12 millones de copias a nivel mundial. Ganó 3 premios Grammy. Y Meraye no solo regresó más grande que antes. Con más verdad. Con más profundidad. Porque ahora no cantaba para Motola, no cantaba para la industria. Cantaba para la niña de 12 años que seguía viviendo dentro de ella. Y cada número 1 era una respuesta. Cada disco vendido era una corrección. Pero el éxito no sana las heridas. Solo las tapa con aplausos. Y mientras Meraye reconstruía su carrera, había alguien que la observaba desde muy lejos. Alguien que llevaba décadas esperando una señal. Una llamada. Un mensaje. Algo. Y con esto llegamos a la cuarta revelación. La que te prometí al principio. La que más duele. Alison Carey. La hermana mayor. La que le administró sedantes cuando tenía 12 años, la que le dejó marcas permanentes en la espalda, la que aquella noche la llevó a esa habitación. Después de todo eso, Meraye cortó el contacto. No habían tenido una relación real en más de 20 años. La vida de Alison fue una caída sin fondo. Tuvo problemas legales graves. Se le diagnosticó una enfermedad grave a finales de los 80, el mismo año en que Meraye daba su primera audición para una discográfica. Mientras una hermana comenzaba a ascender, la otra comenzaba su descenso. Alison vivió en albergues. En 2015 sobrevivió a una agresión violenta en su propio domicilio que le causó daño cerebral permanente. Tuvo hijos que le fueron retirados. Y todo ese tiempo, según las personas que la conocían, Alison solo quería una cosa: que Meraye la llamara. Solo eso, escuchar la voz de su hermana. La voz que el mundo entero pagaba por escuchar. La voz que sonaba en cada centro comercial, en cada taxi, en cada Navidad. Esa voz que estaba en todas partes, menos en su teléfono. En 2020, Meraye publicó sus memorias, The Meaning of Meraye Carey. Número 1 del New York Times. Y en ese libro lo contó todo. Lo del sedante, las quemaduras, la noche con aquellos hombres. Todo lo que había guardado durante décadas salió al mundo de golpe. Llamó a Alison su ex hermana. Alison respondió con una demanda legal y dijo algo que el mundo descartó rápidamente como delirio de una mujer desesperada. Que su madre Patricia la había expuesto de niña a situaciones que ningún menor debería presenciar. Nadie le creyó. Pero detente un momento y considera lo siguiente. Alison tenía 15 años cuando se casó. Tuvo un hijo a los 16. Se fue a otro continente con un militar. Y cuando regresó, estaba destruida. ¿Qué le pasó a esa niña antes de convertirse en la mujer que le hizo esas cosas a Meraye? ¿Quién le hizo a Alison lo que Alison le hizo a su hermana pequeña? El daño no aparece de la nada. Se transmite, se hereda, se pasa de persona a persona como algo que nadie quiere nombrar porque nombrarlo exige hacer preguntas que no tienen respuestas cómodas. Eso no justifica lo que le hizo Meraye, pero lo contextualiza. Y esa diferencia entre justificar y contextualizar es la línea más fina y más difícil de toda esta historia. Quizás tú también conoces esa sensación. Tener a alguien en tu familia que te hizo daño, pero que también fue una víctima. ¿A quién no puedes perdonar del todo? Pero tampoco puedes odiar del todo, porque detrás de lo que te hicieron hay una historia que nadie escucha porque es más conveniente tener un villano que entender un ciclo. Meraye nunca llamó, nunca abrió esa puerta. Y Alison esperó. Desde una cama de hospital, desde donde la vida la hubiera dejado. Esperó escuchar la voz de su hermana una última vez. La llamada nunca llegó. El sábado 24 de agosto de 2024, poco después de la medianoche, Alison Carey dejó de existir en cuidados paliativos en el condado de Greene, Nueva York. Tenía 63 años. Se fue sin Meraye, sin esa llamada. Y horas después, ese mismo sábado, Patricia Carey también falleció. La madre de ambas. La cantante de ópera que sacrificó su carrera, que le dijo a su hija que nunca sería suficiente, que la miró sobre un escenario en 2010 y en lugar de competir, sonrió con orgullo. Tenía 87 años. El mismo día. La madre y la hermana. Las dos. Meraye se enteró de la partida de Alison mientras estaba en Florida al lado de Patricia. Había viajado la semana anterior para estar con su madre.
Y en medio de esa vigilia recibió la noticia de que Allison había partido sola, en un hospicio al norte de Nueva York, con solo un amigo que la había ayudado durante sus últimos años. Las dos salieron de la misma casa en Long Island. Las dos absorbieron la misma violencia, el mismo dolor. Las dos fueron niñas en un hogar donde nadie las protegió. Pero una tuvo una voz que la sacó de ahí. La otra no tuvo ese don. Y esa diferencia, ese capricho del destino que le entregó a una hermana un talento sobrenatural y dejó a la otra sin nada equivalente, es lo que convierte esto en algo más que una historia de fama y caída. Es la historia de cómo el talento salva a algunos y la ausencia de talento condena a otros, y ninguna de las dos eligió lo que le tocó. Meraye publicó un comunicado breve. Con esas palabras, se quedó sin las dos mujeres que más la habían marcado. La que le dio la voz, y la que le quitó la infancia. Las dos se fueron el mismo día, como si la vida hubiera querido cerrar ese capítulo de un solo golpe. 2 semanas después, Meraye rompió el silencio. Publicó un video sola frente a un piano. Y escribió 4 palabras, "Back at work", de vuelta al trabajo, y una línea más, "It's been a couple of rough weeks", un par de semanas difíciles. Se le fueron su madre y su hermana el mismo día, y lo describió como un par de semanas difíciles. Así habla alguien que lleva toda la vida sobreviviendo, que no sabe exagerar el dolor porque siempre tuvo que minimizarlo para poder seguir de pie. Se fue de gira, visitó China con sus gemelos, que ya tenían 13 años. Subieron juntos la Gran Muralla. Meraye la subió en tacones altos, agarrada a la baranda, con sus 2 hijos al lado. Publicó las fotos y escribió, "It really is great". La mujer que no podía ir a comprar una hamburguesa sin que mandaran guardias a buscarla, ahora subía una de las maravillas del mundo con sus hijos, en tacones, sin pedir permiso a nadie, sin cámaras de vigilancia, sin puertas que se cierran desde afuera. Libre, 30 años después de Sin Sin. Cantó en Pekín, cantó en Sao Paulo, cantó ante cientos de miles de personas. 3 semanas después de perder a las 2 mujeres que más la habían definido, estaba en un escenario al otro lado del mundo haciendo lo único que desde siempre la salvó. Y luego llegó diciembre, la temporada que le pertenece. Pero esta primera Navidad sin Patricia era diferente. Sin la mujer que le enseñó a cantar, sin la mujer que en 2010 la miró sobre un escenario y en lugar de competir, sonrió con orgullo. Meraye salió de gira, la gira navideña más grande que había hecho hasta entonces. Y cada show comenzaba igual. Se apagaban todas las luces del estadio, el silencio era total, y entonces sonaba una voz. No la de Meraye, la de Monroe, su hija. Con 13 años, Monroe leía un pasaje del libro infantil que Meraye había escrito, sobre una niña que no tiene nada pero que tiene un don, una niña que el mundo no ve pero que brilla. Si eso no suena exactamente la infancia de Meraye, es que no has estado prestando suficiente atención. Cada noche, en cada estadio, antes de que Meraye apareciera, la voz de su hija contaba una versión de su propia historia. La niña que nadie protegió tenía ahora una hija que le abría el camino. Y después de esa lectura, Meraye descendía desde el techo del estadio, cubierta de cristales, vestida de blanco. La misma mujer que en 2001 fue internada en una clínica donde un administrador le recetó humildad como si eso fuera una terapia válida. Ahora bajaba del techo de un estadio con 20.000 personas gritando su nombre. A mitad del show, sus gemelos subían al escenario. Meraken tocaba la batería. Monroe tocaba la guitarra. 13 años. La misma edad que tenía Meraye cuando comenzó a escribir canciones para escapar de su casa. Pero estos 2 niños no están escapando de nada. Están tocando música en un escenario porque su madre les construyó un mundo donde la música no es supervivencia. Es alegría. Al final de cada show, caía confeti plateado desde el techo. Meraye subía a un trineo con sus 2 hijos. Los 3 juntos. El trineo se elevaba sobre el público mientras la gente aplaudía y lloraba y gritaba su nombre. La niña de 12 años que fue llevada a esa habitación ahora se elevaba sobre 20.000 personas con sus hijos al lado. Esa imagen, ese trineo subiendo, eso es lo que Patricia nunca pudo darle. Eso es lo que Allison intentó quitarle. Y Meraye se lo construyó sola. Eternamente una niña de 12 años. Eso es lo que Meraye dice que es. Y después de todo lo que has escuchado, esa frase ya no suena a exceso emocional de una celebridad. Suena a una mujer que lleva 40 años intentando proteger a la niña que nadie protegió. Que canta para ella. Que escribe para ella. Que sigue adelante para ella. No por los premios, no por el dinero, no por los registros en las listas de popularidad,
sino porque esa niña de 12 años que se quedó paralizada en esa habitación necesita saber que alguien viene por ella, aunque llegue 40 años tarde. 19 números 1 como artista solista. Más que Elvis, más que Michael Jackson. Solo uno por debajo de los 4 de Liverpool. All I Want for Christmas Is You acumula décadas de regreso al número 1 cada temporada de invierno. Una canción que escribió cuando todavía estaba dentro de Sin Sin. Y ahora, cada vez que suena en un centro comercial, en un taxi, en los audífonos de alguien en el metro, ella sigue recibiendo lo que ese momento le debe. Pero el número que más importa no está en ninguna lista. Es el 12. La edad en que todo se detuvo. La edad en que aprendió que las personas que deberían protegerte pueden ser las primeras en hacerte daño. La edad a la que sigue regresando cada vez que cierra los ojos. Mariah Carey no perdió la cabeza ese día en MTV. No era una diva fuera de control. Era una mujer que llevaba toda la vida intentando sobrevivir a las personas que se suponía que debían quererla. Y ese día, por primera vez, el mundo pudo ver lo que había viviendo dentro de ella durante décadas. Y en lugar de extenderle la mano, se rió. Mariah sigue aquí. El chiste dejó de tener gracia hace mucho tiempo. Si mientras escuchabas esto te vino a la mente alguien de tu propia historia, alguien que fue víctima y también te hizo daño, deja tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te cambió la forma de ver a esta mujer, suscríbete. Porque la semana próxima vas a conocer otra historia igual de enterrada. Otra mujer. Otra voz que la industria intentó silenciar. Otro secreto que nadie quiso escuchar. Esta mujer llenó estadios durante 40 años. Y lo que su propia familia le hizo en privado es algo que la industria hizo todo lo posible por enterrar. Nos vemos ahí.